noches, pastores, líderes de iglesias y a la vez también miembros en general. Para mí, de verdad que es un gran honor, un privilegio estar con ustedes en este programa, que sé que será de mucha, pero de mucha bendición para cada uno de ustedes, para el sector pastoral, para el sector de los líderes de la iglesia local, también para los miembros en general. Bueno, hoy vamos a ver un texto maravilloso que es segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 7. El apóstol Pablo nos habla de algo, pero muy interesante con relación al miedo, ¿verdad? ¿Puedes leerlo? Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Perfecto. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu no de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, vamos a hablar sobre la autoestima. ¿Qué es en sí la autoestima? Bueno, la autoestima diríamos que es el valor que yo le atribuyo a mi persona, a mis capacidades. Es tener confianza en mí mismo, es amarme a mí mismo y es creer en mí mismo. La autoestima que yo tenga va a determinar directamente el futuro de mi vida, ya sea el fracaso o el éxito. Alguien dijo, yo soy el producto de lo que pienso que soy. Yo soy el producto de lo que pienso que soy. Ahora, la baja autoestima está relacionada en la forma inadecuada muchas veces de cómo yo me estoy mirando, de cómo yo me estoy valorando y cómo yo estoy pensando de mí mismo. Y la persona prácticamente con una baja autoestima se siente que no es apta, se siente que vale muy poco, no confía en sí mismo, y se siente la persona indigna, impotente, se siente incompetente, se siente que en realidad no vale nada y que esas ideas de sí mismo son ideas totalmente, yo diría, distorsionadas en la forma como yo pienso y como yo me miro. Amén. Eso es lo que muchas personas muchas veces necesitan comprender. Porque la opinión, oiga bien, la opinión que yo tenga de mí mismo va a determinar en mi vida la victoria, como dije anteriormente, o la derrota ante los desafíos de la vida, porque en la vida tenemos que enfrentar desafíos. Nadie está exento de no enfrentar desafíos y tenemos que enfrentarlos con una autoestima normal. Por cierto que un gran filósofo llamado Séneca dijo esto: cada uno es el producto de la opinión que de sí mismo se ha formado. Oiga, qué interesante. Sí, cada uno es el producto de la opinión que uno mismo se ha formado a través de los años. Por ejemplo, también el filósofo René Descartes dijo algo interesante. Él dijo, cogito ergo sum, que quiere decir en latín, quiere decir Proverbios capítulo verso 7, dijo algo muy, pero muy interesante
ahí en la primera parte del texto. Él dijo algo importante. Dice, porque cuál es su Perdone. pensamiento en su corazón, tal es él. Ok. Porque cuál es su pensamiento, oiga bien, en su corazón, ¿verdad? Tal es él. O sea, yo quiero quiero darme a entender. La opinión distorsionada que yo tenga de mí mismo, bueno, la voy a confesar con mi boca y se va a cumplir porque refleja todas las acciones negativas de mi vida, de lo que soy. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 18, 20 al 21 nos dice bien, pero bien claro, dice esto: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Y oiga, y dice, se saciará del producto de sus labios. ¿Del producto de qué? De sus labios. Y dice la muerte y la vida están en el poder de qué? De la lengua. Y el que la ama, dice, va a comer de su fruto. Qué interesante. Tenemos que tener entonces, pero mucho cuidado con lo que decimos, con nuestras palabras, que las palabras no nos comprometan, ya sea para bien o ya sea para mal. Las palabras te van a comprometer. Dice Proverbios 6:2. Vamos a leerlo. Proverbios 6:2 dice algo muy interesante con relación con lo que decimos. Las palabras nos comprometen, ya para bien nuestro o para mal nuestro. Como dice Proverbios capítulo 6 y el verso 2. Muy interesante. Yo quiero que usted lo grabe en su corazón, lo vea en la Biblia y lo marca. Dice la palabra, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dice, te has enlazado. Oiga bien, te has enlazado. ¿Con qué cosa? Con las palabras de tu boca. Y has quedado preso con las palabras y dichos de tus labios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay un hermoso pasaje, pero muy lindo, que es primera de Samuel 17, 1 al 10. Vamos a hablar directamente acá vamos a hablar del rey Saúl. En este pasaje vemos al rey Saúl, vemos al ejército que acompañaba al rey Saúl, y también vemos en el pasaje a un joven llamado David. Vemos ahí en ese pasaje de primera de Samuel 17, 1 al 10, el gigante, el gigante Goliat, ¿verdad? El gigante Goliat, que estaba haciendo los desafíos para Saúl y para el ejército. Nos dice el pasaje que fueron 40 desafíos tarde y mañana. Óigalo bien. Y otra cosa interesante es que ese desafío era un duelo a muerte en el combate, cuyo resultado iba a decidir la batalla para ambos, para uno o para el otro. El reto era: ¿por qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos
vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y oiga lo que añadió el paladín, el gigante. Añadió: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Este desafío fue por 40 días, un desafío por la mañana y otro desafío por la tarde. Eso lo dice Primera de Samuel 17:16. El texto lo dice bien claro, ¿verdad? Dice, diga. venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Sí, o sea, fueron 80 desafíos. 80. Si era en la mañana y otro en la tarde, fueron 80 desafíos. Lo suficiente para que el rey Saúl se llenara de miedo por las palabras que dijo el gigante, ¿verdad? Y no solamente él se llenó de miedo, sino que contagió el ejército también, porque el ejército también se llenó de miedo y se turbaron. Y dice el texto en Primera de Samuel 17:11 que se llenaron, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice ahí, ¿verdad? Sí, amén. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, Saúl se turbó al escuchar al gigante Goliat y también su ejército. Al entrar en un estado de turbación, oiga bien, yo quiero decirle que la persona no sabe qué hacer ni qué decir. La mente se le nubla a la persona, no se siente capacitado para tomar decisiones ante el problema. No tiene la capacidad mental para reflexionar ni ver la realidad tal como es. Eso es lo que se llama turbación. Eso es lo que se llama miedo, ¿verdad? Dice que se apoderó de él el miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es diríamos así, una alteración del ánimo que produce en la persona un estado de angustia, un estado de ansiedad que lleva a la persona a pensar en lo peor que no existen, ver fantasmas mentales de cosas que no existen. Los pensamientos son pensamientos de hostilidad, pensamientos de desgracia, pensamientos de ruina, sin haber enfrentado el reto, sin haber enfrentado al gigante. Y eso pasa en muchas personas que se llenan de todo esto, ¿verdad? Porque su autoestima está muy baja, se sienten llenos de temor, llenos de ansiedad y entonces no saben qué hacer. Pastor, y es que es muy común, ¿verdad? Hacerse un mundo en la cabeza y no ha pasado ni lo primero y ya la persona está pronosticando derrota, ¿verdad? Viendo fantasmas que no existen, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el caso de Saúl. Yo miro en Saúl que la autoestima de Saúl y su estado de ánimo, ahí está en el verso 11, y dice ahí que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, Saúl se valoró, diríamos así, muy poco, y su ejército también fue contagiado, porque el asunto de cuando una persona es negativa es contagiosa. Hay que tener cuidado. ¿Y qué era lo que había en la mente de Saúl? Vamos a ver lo que dice el verso 33. ¿Qué era en sí lo que había en él? Bueno, lo que había en la mente de Saúl era lo que nosotros llamamos puro fatalismo. Leemos el verso 33 que dice ahí, ¿verdad? De lo que Saúl expresó con sus propios labios. Vamos a leerlo.
el 17, verso 33. Okay. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para que peleara con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. O sea, en la mente ya de Saúl estaba esto: no podrás tú ir, le dijo a David, contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Acaso se había querido Saúl con el filisteo? Fantasmas mentales. No se puede ver que había en la mente de Saúl. Lo que había en Saúl era fatalismo. No se puede. Este gigante es invencible, es más fuerte que nosotros. No hay forma de vencerlo porque él es un hombre de guerra desde joven. Todo eso es fatalismo, ¿verdad? Eso no es cierto, eso no estaba ocurriendo. Sí. Él se estaba imaginando todas esas cosas negativas, ¿verdad? Muy bien, y ahora viene algo terrible. En Primera de 17, 38 al 39, y es cuando Saúl se baja de sus atuendos militares y se los da a David. ¿Qué era eso? Dios mío, esto era una señal de ignominia, señal de que él no confiaba directamente en Dios y no confiaba en sí mismo. Se sentía impotente, se sentía fracasado, indigno de ganar. Cuando una persona tiene la autoestima baja y solo ve fracaso, no se puede, esas son las palabras, ¿verdad? Ahí vemos que 12 príncipes de cada tribu, ¿verdad? Un príncipe por cada tribu fueron escogidos para inspeccionar la tierra prometida. Fueron seleccionados de las tribus de Israel y fueron enviados para inspeccionar la tierra tan deseada que era la tierra prometida. Ahora, ellos miraron las 10. Oiga bien, yo quiero que miramos, son 12, pero 10 miraron la tierra en la forma como ellos la miraron, era una forma muy negativa. De eso dice Números 13, 25 al 29. ¿Qué miraron? Oiga bien, dice, miraron ciudades muy grandes, ciudades fortificadas, miraron a los hijos de Anac, miraron que ahí habitaban los de Amalek, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Cananeo. Miraron que la tierra tragaba a sus moradores y observaron que los hombres eran tan grandes que ellos se miraban así como langostas. Así dice, se miraban como langostas. Ahí dice el verso 33. Éramos nosotros, a nuestro parecer, no al parecer de ellos, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos, pero era el parecer de ellos, no de ellos. Era el estado mental de ellos, ¿verdad? Que tenían la autoestima tan baja que los hacía ver cosas negativas. Eran fantasmas, diría yo, imaginarios, fantasmas mentales. Los 10 príncipes dijeron, no podemos, ahí lo dice el verso bien claro, el 13:31. Ellos dijeron, ¿qué dijeron los 10 espías? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso dice el verso 31 del capítulo 13 de Número. Sin embargo, Josué y Caleb tenían una autoestima preciosa, equilibrada.
Ellos confiaban en Dios y confiaban también en sí mismo. Ahí lo podemos ver, lo que dice Números 13:30. Ellos dijeron esto. Dice, subamos luego. Qué interesante. Tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Estas son palabras positivas. Sí podemos, ¿verdad? Una mente positiva, una mente no negativa. Y dice el 14:9 del libro de Números, y dice, y los comeremos como pan. Y los comeremos como pan. O sea que era tan fácil. Yo no sé si a alguien le cuesta comer pan, pero es riquísimo, ¿verdad? Sí. Y no hay ni que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer esfuerzo. ¿Verdad? Sin embargo, Saúl tenía una autoestima muy baja, como el rey de Israel tenía ese problema. Primera de Samuel, capítulo 18, del 6 al 8. Vea, este hombre no confiaba en sí mismo, ni tampoco confiaba en Dios. No confiaba en el Señor que todo lo puede, ¿verdad? Porque no hay nada que se mueva sin el poder de Dios. Con Dios todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos dice ahí que la personalidad de este rey, él tenía un espíritu malo. El texto dice un espíritu malo. Hoy día los psiquiatras llamarían esquizofrenia compulsiva, ¿verdad? Un espíritu malo lo atormentaba, ¿verdad? El esquizofrénico puede reaccionar de un momento a otro en una forma violenta, ¿verdad? Como tratando de defenderse, como cuando se sentó David a comer con él y estaban comiendo cuando Saúl tiró una espada para matarlo, ¿verdad? Era un esquizofrénico compulsivo, un demonio, ¿verdad? Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se valoró Saúl ante el reto, ante el desafío del ejército, de los filisteos? Muy bajo. Algunos dicen, bueno, 0. Bueno, yo diría también 0. Pero vamos a ver cómo se valoró David. David es otro cuadro. ¿Cómo se valoró él? ¿Verdad? Se valoró muy bien. Su confianza estaba en Dios y su confianza estaba en que él sí podía. ¿Cómo lo sabemos? Que él se valoró bien. Asimismo lo dice el verso 34 al 37 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Lo habla bien claro cuando él tuvo que enfrentar algunas fieras cuando él era pastor, ¿verdad? Y era un joven, enfrentó unas fieras. Y él dice, bueno, si el Dios que estuvo allá conmigo, ¿verdad? Y yo pude matar a ese león y a ese oso, este filisteo también le va a ir feo, ¿verdad? Sí. Porque Dios está conmigo y yo sé que puedo. Eso es lo que se llama positivismo cristiano. Qué bonito cuando uno tiene la autoridad en Cristo, ¿verdad? Exacto. Porque le da esa autoestima a uno de el sí puedo. Sí puedo, el sí puedo, que es interesante. Y puso su confianza en Dios, porque el primer pasaje ahí lo puedes leer. Él habla del oso y habla de un león y que los hizo pedazos, ¿verdad? Lean. Dice la palabra de Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería a lo matado. ¿Verdad? Confianza en sí mismo. Si usted no tiene confianza en sí mismo, ¿verdad? Primero, si usted no tiene confianza en Dios y no tiene confianza en sí mismo, usted será todo el tiempo una persona fracasada, hablando de fracasos, hablando de que no se puede, hablando de que estoy derrotado, hablando todas esas cosas. Pastor, y es muy interesante porque la gente piensa eso es de él mismo, ¿verdad? Ajá. Y en realidad es uno mismo que piensa cosas feas de uno mismo. Claro que sí. Es
uno se valora, es la forma como usted se valora, el entorno donde usted está y cómo se valora usted misma o usted mismo, de sí mismo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que hágase ahorita en estos momentos. Bueno, ¿quién es Alejandra? Pues si hay alguna Alejandra que nos está escuchando. O ¿quién es Roberto? Si hay un Roberto que nos escucha. Hágase la pregunta a usted, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y lo que usted piensa de usted, eso es. Eso es. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que David tenía confianza plena en Dios. Lo dice el verso 45 al 47 del texto que hemos mencionado. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Exacto, entonces fueron las palabras positivas. El pueblo de Dios tiene que comenzar a hablar positivamente. Si somos sacerdotes, dice la Biblia, somos reyes, ¿verdad? Estamos sentados con Cristo. Tenemos que aprender a hablar positivamente como un rey, como un sacerdote, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo confíe plenamente en Él. Y ahí las palabras me interesan verlas. Él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. Él no dijo, voy a probar si acaso, tal vez puede ser que hoy el Señor te entregue en mis manos. No, él dijo, hoy Jehová te va a entregar en mi mano. Qué bonito. Y después él dice otra palabra positiva, muy interesante lo de David. Yo te venceré. Yo te venceré. Él no dijo, voy a tratar de vencerte. No, todo está listo. Hoy te voy a vencer. Hoy el Señor te entregará en mis manos y te voy a cortar la cabeza. ¿Verdad? Esas son palabras positivas. Entonces hay tres palabras positivas muy interesantes aquí que vemos, que Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ante los gigantes de la vida y de los desafíos, no te amilanes. Ante los desafíos que el mundo nos hace, que el diablo nos hace, levántate y diga, yo hoy voy a vencer este problema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a vencer este problema hoy. Hoy se termina este problema en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy voy a ser más que vencedor y voy a cortarle la cabeza a este problema. Que no siga más existiendo. Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Hoy este problema termina, muere para la gloria del Señor. Amén. Y es por eso que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8, 28 al 39, que es un texto para nosotros, hermanos, ¿verdad? Para nosotros. Dice ahí que somos más. Cuando dice más, es más que vencedores en la vida. ¿Qué dice Romanos 8, 28 al 39? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Amén. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, hermano, ese problema que estás atravesando y que estás temiendo como Saúl y ya no hayas qué hacer, ese problema ya está vencido. Jesucristo venció en la cruz del Calvario y usted es un hombre o una mujer más que vencedora. No le tema a los problemas, enfréntelos con poder y autoridad y usted saldrá avante. Amén. Porque el Señor lo dice en su palabra.
Me gusta mucho lo que dice 1 Corintios 15:57, donde dice que somos victoriosos en Él. El cristianismo no es gente derrotada, hermano. El cristianismo no es gente fracasada. El cristianismo no es gente ahí mirando fantasmas y temblando como Saúl. El cristianismo, dice, es victorioso. ¿Qué dice el texto? Amén, dice, mas gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice 2 de Corintios 2:14, que nos habla de la victoria. Hoy en día, usted habla con mucha gente de las iglesias. ¿Cómo se siente, hermano? Ay, hermano, aquí medio derrotado. Aquí entre Camagüey y elote, como dice el campesino, ¿verdad? Aquí más o menos. No, señor. Usted tiene que ser un victorioso, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. La palabra del Señor dice que somos victoriosos en Cristo, en Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:14 el apóstol Pablo? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén, nos lleva todo el tiempo en victoria, todo el tiempo en victoria. A mí me gusta siempre, cuando a mí me preguntan, ¿cómo se siente, hermano? Ustedes han notado, yo digo, en victoria. ¿Cierto? ¿Verdad? Yo siempre digo, en victoria porque estoy en victoria. Amén. Estoy en victoria ante las vicisitudes de la vida. Estoy en victoria ante los problemas de la vida. Estoy en victoria ante los ataques satánicos. Estoy en victoria en todo. Así es que aquí no hay derrota, aquí no hay nada de eso. Fuimos llamados para vencer y no ser vencidos. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia sepa y su autoestima suba, porque usted no es cualquier cosa. Usted no es ahí algo que surgió de la casualidad. Usted no es algo así que salió por ahí, no. Usted es una persona especial. Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, Amén. redimido por su sangre. Está sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Y quién es Cristo? Bueno, Él es la cabeza de todo. Dice que Él tiene toda autoridad. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y después dice Pablo que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él tiene toda potestad. Todas las cosas están sometidas a Él. Toda autoridad está sometida a Él. El diablo, los demonios, los principados, toda obra satánica. Yo he visto gente hermanos en la fe que dice, pastor, ore por mí porque yo creo que tengo hechizo. ¿Cómo es eso? Un cristiano con hechizo. Dios mío, entonces el cuerpo de Cristo está hechizado porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo del Señor Jesús. Así es que Dios me lo bendiga. Dios me lo